imperios de la antigüedad llegaron a ser la base de naciones y países que conocemos en la actualidad. La historia del Imperio Carolingio relata el empeño de una dinastía familiar por extender el territorio que gobernaban junto a la ayuda de la Iglesia Católica. Esta alianza les permitió fortalecerse y al mismo tiempo reforzar los ideales de la organización religiosa. Bienvenidos a una sesión más de Ciencias Sociales, esta vez hablando del Imperio Carolingio, parte 1. Comencemos. El Imperio Carolingio es una dinastía que gobernó en el territorio del oeste del continente europeo, formando las bases para dos naciones que después aparecerían en la época moderna, Alemania y Francia. Sus dirigentes compartían el objetivo de volver a los valores religiosos, culturales y políticos del período medieval. En su mejor momento, el imperio liderado por Carlomagno llegó a extenderse por 1.112.000 kilómetros cuadrados de Europa, con un total de más de 20 millones de ciudadanos. Carolingio fue un estado de la Edad Media fundado por el rey de los francos Carlomagno, que lo gobernó entre el 768 y el 814. Los cimientos de este imperio fueron puestos por su padre, Pipino el Breve, que en el 751 derrocó al último rey de la dinastía franca de los merovingios. El nuevo monarca fue coronado por el Papa Esteban II, quien le otorgó el derecho a la sucesión hereditaria luego de la muerte de Pipino en el 768. El Papa brindó su apoyo a Carlos, que pasó a la historia con el nombre de Carlomagno, que significa Carlos el Grande. Carlomagno se propuso restaurar la unidad del Imperio Romano, recurriendo tanto a la diplomacia como a la guerra. Logró ocupar los territorios de los lombardos, los bávaros, ávaros y sajones. Así construyó un imperio que, a excepción de parte de la península ibérica y las islas británicas, comprendía toda Europa occidental. En el año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador de Occidente. De esta manera, el rey de los francos se aseguró el predominio sobre todos los monarcas cristianos y se transformó en el brazo armado de la Iglesia. Se ocuparon las regiones de Inglaterra, Irlanda, Verdún, Croacia, Austria y Baviera, y con estas victorias y la globalización del catolicismo, Carlomagno se convirtió en uno de los dirigentes de la cristiandad más influyentes. De hecho, obtuvo el título de emperador de Roma. Después de la muerte del líder romano en el año 814 después de Cristo, su hijo Luis hereda el trono. Sin embargo, ni él ni sus sucesores pudieron mantener unido al Imperio Carolingio. Los rasgos sobresalientes que definieron al Imperio Carolingio fueron una sociedad basada en posiciones o castas, en la cual la figura máxima era el emperador. La lealtad de quienes apoyaban a Carlomagno dependía de los favores que él les otorgaba. En muchos casos, dichos favores estaban estrictamente relacionados a la concesión de amplios terrenos a miembros de la nobleza. A estos personajes se los llegó a conocer como vasallos, quienes estaban a disposición del imperio cuando éste era atacado. También existían los esclavos, pues quienes desarrollaban las labores agrícolas eran ellos, y además de que no contaban con derecho. Eran propiedad de los nobles, quienes decidían sus vidas. Las ciudades estaban divididas en 3 renglones, uno los ducados, otro las marcas y también los condados.
Los condes administraban el territorio equivalente de una ciudad entera y recibían la autoridad directamente del emperador. Las marcas eran todos aquellos espacios fronterizos en los que se encontraban apostados miembros del ejército preparados para cualquier clase de invasión. Por su lado, los ducados estaban constituidos por un número de condados sobre los cuales la figura del duque ejercía la autoridad. Hasta aquí la primera parte del Imperio Carolingio. Nos vemos en la clase virtual interactiva. Chao, chao.